En el video anterior revisamos un ejemplo de cómo utilizar la derivada de una función vectorial para auxiliarnos en el trazo de curvas. A continuación veremos otro ejemplo más. Se nos pide que ahora, dada esta función vectorial, realicemos la gráfica de esa curva, considerando que las funciones componentes son estas de acá y que el parámetro t puede tomar cualquier número real. Como nuevamente nuestro parámetro puede tomar cualquier valor, pues mencionábamos en el video anterior que algo que sería de utilidad calcular o verificar es si la curva tiene simetría. Por ejemplo, en este caso, pues nuevamente voy a hacer f de menos t y revisaré, según las condiciones del video anterior, qué tipo de simetría tengo. Así que sustituyendo pasaremos a tener menos t que al cuadrado se hará t cuadrada, todo esto sobre 1 más t cuadrada. De este lado, menos t que al cubo pasará a ser menos t cúbica y todo esto sobre 1 más t cuadrada. Observemos por aquí, esto es x, esto es y observarás que aquí tienes ahora a x, pero aquí has obtenido a menos y. O sea que cuando existe el punto x, y, también existe el punto x, menos y. En otras palabras, la simetría que nosotros presentamos, según lo que ya habíamos explicado previamente, es una simetría respecto al eje Y. O sea que yo, por ejemplo, podría concentrarme solo en un conjunto de valores, digamos los positivos, y generar los valores restantes por simetría. Bueno, voy a calcular ahora, para auxiliarme en el trazo de la curva, la derivada de mi función vectorial, o sea, voy a sacar a mi vector tangente, porque decíamos que ese es el que me da la dirección de trazo, entonces voy a proceder a calcularlo, y ya que aquí pues nosotros tenemos funciones que son racionales, lo que voy a requerir es calcular la derivada en base a la regla que corresponde, así que tendré que f' de t pasará a ser el segundo, que es 1 más t cuadrada, por la derivada del primero, que será 2t, menos el primero por la derivada del segundo entre el segundo al cuadrado. Procedo a derivar la segunda componente. Tenemos el segundo, 1 más t cuadrada por la derivada del primero, 3t cuadrada, menos el primero por la derivada del segundo, 2t. Todo esto sobre 1 más t cuadrada al cuadrado. Y ya tenemos este resultado. Voy a proceder a hacer la reducción de términos en el numerador. Hacemos 2t por 1, que será 2t, más 2t al cubo, menos 2 por t al cubo. Todo esto entre 1 más t cuadrada al cuadrado. Continuamos reduciendo de este lado y voy a obtener 3t cuadrada más 3t cuarta. Todo esto menos 2t cuarta sobre 1 más t cuadrada al cuadrado. Y ya tenemos toda esta parte. Vamos a simplificar un poco más. f' de t pasará a ser 2t cúbica, que con 2t cúbica se cancela, o sea que me queda 2t, sobre 1 más t cuadrada al cuadrado. De este lado tendré 3t cuadrada y haciendo la resta correspondiente, pues 3 menos 2 pasará a ser 1, o sea que me quedo con t cuarta. Todo esto sobre 1 más t cuadrada al cuadrado. Y ya tenemos el resultado de nuestra derivada. Este va a ser nuestro vector tangente. A continuación, otra cosa que era importante y conveniente calcular, pues es aquellos lugares donde nosotros presentábamos rectas tangentes horizontales y verticales. Vamos a revisar. Voy a ver dónde se encuentran esas rectas y obtengo lo siguiente. Recuerda que para lo que son las rectas tangentes horizontales, lo que vamos a hacer es fijarnos en el momento en el que la derivada de y con respecto de t sea igual a 0. O sea, me voy a fijar en este de acá. Pero a su vez, como esto es una función racional, recordaremos que únicamente se hace 0 cuando el término de aquí arriba vale 0. O sea que me voy a fijar únicamente en el numerador. Tomo a 3t cuadrada más t cuarta, le igualo con 0 y procedo a despejar. Factor común es t cuadrada y me queda t cuadrada que multiplica a 3 más t cuadrada igual a 0. Continúo desarrollando y obtengo que t cuadrada es igual a 0 o bien que 3 más t cuadrada es igual a 0. Aunque este de acá ya lo puedes descartar porque 3 al pasar restando me daría la relación t cuadrada igual a menos 3, situación que no se puede presentar porque todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Así que mi única posibilidad es que t cuadrada sea igual a 0.
y que de hecho, ya terminando de desarrollar, significaría que t vale 0. Veamos qué pasa con una recta tangente vertical. Ahora voy a buscar aquellos valores donde este término de acá se vuelva un 0. Pero como también es función racional, pues de la misma forma que en el caso anterior, me puedo fijar únicamente en mi numerador. Sin embargo, al momento de despejar, observo que t es igual a 0. Es decir, me arrojó el mismo valor que el caso anterior. ¿Qué va a pasar si tú tomas a este t y lo sustituyes en tu función original? Vas a obtener que f de 0 es igual a 0 al cuadrado, o sea 0. No importa lo que tengamos aquí, siempre y cuando sea una cantidad distinta de 0, el resultado de 0 entre esa cantidad será 0. Y lo mismo va a pasar en el caso de acá. ¿Qué estamos observando? Que lo que yo estoy encontrando aquí es únicamente al vector nulo. Sin embargo, para que yo pueda definir a mis rectas tangentes, necesito un vector al cual mi recta sea paralela y un punto por el que esté pasando. El problema es que si yo trabajo con este vector 0, pues en realidad, sin importar cuánto valga el punto original o el punto por donde esté pasando la recta, yo en realidad no estaré obteniendo la orientación de la misma en el espacio. Lo único que voy a estar obteniendo es un punto, es decir, supongamos por ejemplo que tú tienes el punto, vamos a decir 1, 2 y 3, y que agarras a este vector como tu vector de dirección. Voy a decir por ejemplo acá que tengo a de 0, vamos a decir es 0,0, que es lo que calculamos acá. De hecho, por ahí haciendo, perdón, la corrección, esto es f' en 0, ¿no? O sea que la sustitución en realidad le estoy haciendo en esta parte. Y al hacer operaciones, pues en efecto, ¿qué observo? 2 por 0, 0, me da 0. 3 por 0 más 0, 0. Se cumple esta cantidad, ¿no? Pero nuevamente recalcamos, estoy sustituyendo en la derivada. Y mencionábamos que si yo tomo este vector tangente, ¿qué va a pasar cuando yo quiera definir las ecuaciones de x, de y y de z? Voy a tener 1 más 0 veces t, 2 más 0 veces t y 3 más 0 veces t. O sea que a final de cuentas, ¿con quién me voy a quedar? Pues con el punto x0. Lo que provocaría que yo no pueda definir a la recta como tal. Además, por ir recordando parte de lo que vimos en la unidad anterior, también habíamos mencionado que cuando una de las derivadas es 0, la otra no tiene que serlo. Por ahí observen ustedes el video anterior, veíamos que cuando una de las derivadas era 0, al momento de hacer las sustituciones, la otra componente era distinta de 0. Y es precisamente porque si no se presenta la situación que en este momento estamos observando. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Que la conclusión para nosotros es que no hay rectas tangentes horizontales ni verticales. Pero lo que sí puede presentarse cuando se da este tipo de situación, vamos a ponerlo horizontales y verticales, cuando no se presentan y se da este tipo de situación mencionábamos, lo que va a pasar es que tu curva en ese punto, es decir, cuando te vale 0, esté sufriendo un cambio abrupto de dirección. ¿Cómo puedo comprobar que se da esa situación? Bueno, si hay un cambio abrupto de dirección, yo debo notar que conforme me voy acercando al parámetro t igual a 0, mi vector tangente hace un cambio brusco cuando yo me acerco de un lado y paso del otro del parámetro. En otras palabras, cuando yo trabaje un acercamiento al 0 viniendo por la derecha, voy a notar que mi vector tangente tiene cierta dirección o se va aproximando a cierta dirección. Pero cuando yo me acerque por la izquierda, si nuestra tangente, si nuestra función está generando, vamos a decir, un cambio abrupto de dirección, voy a notar que al acercarme por la izquierda, el vector va adquiriendo una dirección completamente diferente a la que va adquiriendo cuando va en 0. Y eso es porque habrá un cambio abrupto de dirección, que geométricamente pues va a ser una punta, una esquina que se estará formando en nuestra curva. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, para comprobarlo, lo que podemos hacer es simplemente calcular límites. Hablábamos de acercamientos. ¿Qué tal si calculamos el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de mi función? ¿Y qué tal si calculo el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda? Me voy a basar en el vector tangente porque ese es el que me da la orientación, la dirección. Bueno, entonces voy a trabajar por ahí con el resultado de mi derivada, que fue esta de acá. Aunque previo a ello voy a simplificarlo un poco más. Si ustedes observan por aquí, hay un factor común, que es t.
y que al momento de que tú lo retiras te queda como 3t más t al cubo. Y aquí también ese factor común es t. Además, ambos están divididos entre este término de acá. O sea que yo podría factorizar y dejar esto como t sobre 1 más t cuadrada al cuadrado, que va a multiplicar a 2, y por aquí pues ya factorizando me quedaría solamente 3t más t al cubo. Voy a trabajar el análisis del límite con esta expresión. Ahora bien, cuando yo me acerque hacia 0 por la derecha para lo que es f' de t, que es el vector tangente que estoy analizando, voy a notar que se presenta esta situación. Esto que tienes aquí es un escalar, así que cuando tú te acerques a 0 por la derecha, el valor que tú vas a considerar acá es positivo. Y al ser positivo, todo este término de acá también lo sería. O sea que a final de cuentas, la dirección de este vector sería la que lleva este de acá, o sea 2, y como t tiende hacia 0, pues esto se hace 0, más 0 al cubo es 0, pero como esta cantidad es positiva, prevalece la dirección del vector 2, 0, o sea que lleva esta de acá. Pero cuando tú te acercas a t por la izquierda, t se acerca a 0 por la izquierda, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? Bueno, que en automático los valores son negativos, y al ser negativos, ¿qué va a pasar con la dirección de este vector? Va a ser contraria, porque sin importar cuánto valga el escalar de acá, ese escalar es negativo, o sea que ahora llevas esta dirección menos, y nuevamente como te tiende hacia 0, pues se vuelve a dar 2, 0, o sea que lleva una dirección contraria. Lo que implicaría que en efecto haya un cambio abrupto de dirección, que era lo que veníamos planteando, porque cuando me acerco a 0 por derecha llevo esta dirección, cuando me acerco a 0 por izquierda llevo esta de acá. Así que en lo que es el origen, o sea el punto 0, 0, se va a dar esta situación. Ahorita lo vamos a ver en GeoGebra. Y ya para finalizar esta parte, pues como estás trabajando con funciones racionales, te convendría también revisar si existe algún tipo de asíntota horizontal o vertical. Primero voy a revisar si existe una asíntota vertical y para ello lo que voy a hacer es calcular también un límite. Pero ahora el límite cuando te tiende a infinito, de lo que en este caso vendría a ser t cuadrada sobre 1 más t cuadrada, que es esta función de acá, esta es nuestra función original sobre la que estamos trabajando y la que vamos a graficar. Bueno, aplico por ahí la técnica de dividir entre la potencia más grande, que es t cuadrada, y me quedaría el límite cuando te tiende a infinito de 1 sobre 1 más t cuadrada más 1. Pero eso se va hacia 0, 1 y 1, y el resultado es 1. O sea que hay una asíntota vertical cuando x toma el valor de 1, que es la componente que estoy analizando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay una asíntota horizontal? Bueno, para ello lo que voy a hacer es analizar a y. Y hacemos el límite cuando t tiende a infinito de t cúbica sobre 1 más t cuadrada. Al hacer operaciones aquí, voy a dividir ahora todo entre t cuadrada. Y al hacer la división voy a tener límite cuando t tiende a infinito de t cúbica entre t cuadrada, que me va a dar t sobre 1 entre t cuadrada más 1. Aquí no divido entre la potencia más grande porque si no me queda indeterminado. Me voy a quedar con esta de acá, que es t cuadrada. Y al hacer operaciones, ¿qué pasa? Esto se va hacia 0, 1 y esto se va hacia infinito. O sea que el límite a final de cuentas se fue hacia infinito. Significa que no hay una asíntota horizontal, pero sí hubo una vertical. Antes de que pasemos a GeoGebra, pues vamos a hacer un bosquejo rápido de lo que es esta curva de acá. Para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí lo que es un plano cartesiano para hacer nuestra representación y voy a colocar los datos que logramos calcular, que a diferencia del caso anterior, pues no fueron tantos por la forma que tiene nuestra curva. Bueno, mencionábamos que en lo que es el origen en 0, se va a presentar un cambio abrupto de dirección. Ahora, dijimos que hay una asíntota vertical en x igual a 1. Bueno, pongamos por aquí que los valores de x igual a 1 se encuentran en esta parte de acá. Aquí está nuestra asíntota, decíamos vertical. Bueno, ¿qué otra cosa es de interés? Veamos qué pasa. Cuando los valores de t son mayores a 0, ¿qué pasa con los valores, por ejemplo, de x?
Los valores de x también son mayores a 0. ¿Y y qué hace? También adquiere valores mayores a 0. Por lo tanto, cuando t sea mayor a 0, los valores de x y de y se van a ubicar por encima del eje x. ¿Y qué pasa cuando t es una cantidad menor a 0? Observarás que x se mantiene mayor a 0, pero los valores de y van a ser cantidades menores a 0, por aquello de la elevación al cubo que tenemos aquí. Vean que para valores mayores a 0 y menores a 0 de t, siempre nos estamos encontrando de este lado de nuestro plano cartesiano. Y como hay simetría, voy a concentrar únicamente en la primera condición y ya posterior a eso voy a generar los valores restantes por simetría. Voy a agarrar un punto base, vamos a decir por ejemplo f de un medio, para que quedemos antes de la asíntota y veamos qué pasa cuando yo sustituyo. F de un medio, y esas operaciones las podrías hacer posteriormente por ahí en tu libreta, te va a dar como resultado un quinto, 1 sobre 68. Es lo que nosotros vamos a obtener aquí como resultado al momento de sustituir esta cantidad. Y en efecto, ¿qué pasa? Te estás colocando por encima de lo que es tu eje X. Supongamos que se encuentre en este lugar de acá. Bueno, ¿qué quiere decir? Que estoy trabajando de lo que es este punto, que recuerda es cuando t toma el valor de 0, partimos de acá, subo, alcanzo f de un medio y de ahí voy a continuar subiendo, pero como hay una asíntota vertical, me voy a ir siempre hacia infinito. Pero como mi curva también presenta simetría respecto a lo que va a ser nuestro eje, decíamos, X, aquí corregimos, esto es respecto a eje X, recuerden lo que habíamos dicho, cuando existe el punto X, Y y existe el punto X, menos Y, la simetría es respecto a eje X, ahí hacemos esa corrección. Y decíamos que aquí lo estamos visualizando. Bueno, como tenemos este tipo de simetría, ¿qué va a pasar? Simplemente voy a reflejar todo esto respecto a lo que es ese eje X y voy a obtener esta representación. Y aquí tenemos la gráfica que corresponde a esta función vectorial. Ahora sí, vayamos a GeoGebra para mostrar cómo lo genero ahí. Como siempre, auxiliándonos de lo que es el comando curva, vamos a proceder a dibujar la función vectorial que estoy trabajando. Recuerda que esta función para su parámetro toma valores que van de menos infinito a infinito. Así que para fines ilustrativos, por ejemplo, yo voy a tomar por aquí valores de t de menos 10 hasta 10. Entonces por ahí ingreso la curva y voy a obtener la que estoy observando aquí en verde. Ahora coloquemos algunos otros datos. Recuerden ustedes que en el análisis del límite, cuando veíamos si iba a darse el cambio abrupto de dirección, que se va a dar precisamente aquí donde se está formando la punta, teníamos dos vectores que daban orientación. Decíamos, cuando te se va aproximando a 0 por la derecha, te ibas aproximando a la dirección del vector 2,0. Lo voy a colocar por ahí con el comando vector. Le digo que sea, podría haber colocado directamente 2,0. Aquí le dije que tome como punto inicial el origen y que tome como punto final este de acá. Pero pude haber ingresado directamente 2,0 y el resultado es el mismo. Y me va a generar el vector que está acá. Ahora, con el comando vector, repito el proceso, pero ahora voy a considerar el vector que se produce cuando te tiende a 0 por la izquierda, que va a ser este de acá, el de menos 2,0 y que colocamos aquí en azul. Ahora, voy también a trabajar con un deslizador para que me auxilie en el proceso de animación que vamos a realizar. A ese deslizador yo lo estoy colocando de menos 10 a 10. Y además por ahí le estoy dando una configuración para que únicamente me muestre el proceso de forma creciente, o sea, no lo repita y vaya hacia atrás, que lo haga únicamente creciente. Y le estoy dando un incremento de esta magnitud para que observemos algo importante que va a suceder. Ahora bien, también voy a definir, vamos a parar este deslizador, voy a definir también lo que en este caso es un punto que se vaya trasladando a lo largo de mi curva y que va a estar determinado por lo que es la función vectorial y el deslizador b. Voy a darle a de b. ¿Para qué? Bueno, para que yo pueda ligarlo a mi vector tangente y veamos la dirección de trazo. El vector tangente recuerda que lo obtienes por la derivada de la curva. Por lo tanto, con el comando derivada le doy como parámetro a y voy a observar que me genera esto de acá, que ya simplificándolo es lo que nosotros obtuvimos en el proceso manual.
Ahora, con el comando traslada, como ya lo hemos visto antes, voy a decirle que tome al vector que se genera cuando yo sustituya en la derivada el valor de b y que lo ponga comenzando en lo que es la posición a de b, para que así decíamos, pues a cada punto de nuestra curva se le vaya ligando este vector tangente. Bueno, en relación a ello, voy a proceder a realizar la animación. Vamos a dejar un poco esta parte, damos clic en animación y empezamos a observar. Ahora, decíamos, cuando yo me voy acercando a t por la derecha, voy a observar que voy adquiriendo la dirección del vector 2,0, o sea, me voy acercando a la dirección de ese vector. Bueno, notamos esto de acá. Cuando yo estoy trabajando con valores de t que tienden hacia 0, decíamos por derecha, yo debo observar que me voy acercando a la dirección del vector 2,0. Bueno, aquí son valores negativos todavía. Llego al 0, que me va a llevar al origen, y de ahí observa qué pasa. Cuando tus valores empiezan a incrementarse, tu vector va adquiriendo una dirección parecida a la de tu vector 2,0, que es lo que nosotros por ahí habíamos dicho. Cuando voy acercándome, la dirección es aproximadamente igual a la de este vector. De hecho, si tú haces los valores de t más pequeños, vas a notar que se parecen todavía más, ¿no? Podríamos por ahí hacerlo todavía más pequeño. Ahí tendríamos que cambiar un poco la forma en la que está incrementando el deslizador, y a manera de prueba tú podrías hacer que incremente de una manera todavía menor para que veas cómo en efecto este vector toma una dirección cada vez más parecida a este de acá, cuando me acerco a valores de t por derecha. Y cuando yo trabajo con valores de t por la izquierda, o sea, cantidades que sean negativas, habíamos dicho que lo que pasaba es que me iba a ir aproximando a la dirección de este vector, el de menos 2,0. Y de hecho eso es lo que pasa, vean cómo conforme t va tomando valores negativos y me voy acercando a t igual a 0, mi vector empieza a tomar una dirección parecida a la de este de acá. Misma situación, entre más pequeño sea el valor de t, voy a observar que este vector y este de acá son cada vez más parecidos. Pero como estamos hablando de lo que son límites, en realidad no llegan a ser iguales, pero sí se van aproximando. Y se cumple lo que nosotros pues habíamos planteado anteriormente. Ahora, otra cosa que habíamos dicho, se produce una asíntota que es vertical en x igual a 1. Aquí estamos colocando la asíntota y en efecto que dijimos cuando trazamos el bosquejo previo, que eso se iba acercando o la curva se iba a ir acercando a esta asíntota, pero nunca iba a llegar a tocar el valor de 1. De hecho, aunque llegue a parecer que lo hace, por ejemplo aquí podría parecer que ya se acercó a esa asíntota vertical, en realidad no lo hace. Vean ustedes cómo si se acercan, observen que siempre va a quedar este hueco por la presencia de esa asíntota que es vertical y que ya previamente habíamos analizado también a través de límites. Resumiendo un poco, si la derivada de nuestra función evaluada en t es igual a 0, puede suceder que en ese punto exista para la curva un cambio abrupto de dirección. Y también, pues dada una curva que esté descrita por alguna función f de t, que es la que hemos venido trabajando, y si su derivada existe y es distinta del vector 0, a esa derivada le vamos a dar el nombre de vector tangente a la curva c en el punto f de t, y la recta tangente a ese punto y a esa curva va a estar dada por la expresión que tenemos aquí, que a final de cuentas pues es la ecuación de una recta que ya habíamos visto en la primera unidad, y a esta recta se le va a llamar recta tangente. Recuerda que es la recta que pasa por f de t y cuyo vector, vamos a decir, de dirección o el que le da orientación, pues está constituido por el vector tangente en ese mismo punto. Ese vector recuerda que es el que nos va dando la orientación, la dirección en la que la curva f de t se va trazando conforme t va incrementándose. Por este video es todo. En el siguiente vamos a continuar trabajando algunas otras cuestiones de las derivadas de funciones vectoriales.